Vamos a Ezequiel capítulo 8. Un momento, para que vean ustedes otra vez la palabra abominación. Y todo esto está pasando prácticamente alrededor del mismo tiempo, antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén por el rey Nabucodonosor. Todo esto está pasando prácticamente al mismo tiempo. Ezequiel 8. De hecho, Ezequiel 8 se conoce como el capítulo de las abominaciones. No sé si tienen por ahí en su subtítulo. Se conoce como el capítulo de las abominaciones. ¿Y sabe por qué Ezequiel 8 se conoce como el capítulo de las abominaciones? Yo pregunto, ¿sabe por qué? Dios le muestra a Ezequiel una abominación que está cometiendo el pueblo de Dios. En ese momento, en el santuario, los sacerdotes, y Ezequiel dice, qué bárbaro, Señor, esa abominación, qué tremendo. No puede haber alguna cosa peor. Y él le dice, no te preocupes, muchacho. Si ellos están haciendo otra cosa peor, tú ni te preocupes. Y le muestra otra abominación que está haciendo el pueblo. Y se queda sorprendido. Oye, Señor, pero no puede haber algo peor. Eso es lo último. Ni te estreses. Hay algo peor que está cometiendo mi pueblo de Dios. Mis sacerdotes están cometiendo situaciones peores, pecados peores. Ni te preocupes por eso. Note lo que dice luego, Ezequiel 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de ¿quién? De Jehová. Dicho sea de paso, ya se ha mencionado prácticamente antes, aunque no lo leí, obviamente por el tiempo. Se ha mencionado los asuntos del espiritismo, la adoración a los ídolos, a los demonios a través del espiritismo. Y ahora voy a hablar de otra abominación. Note bien, lo puede repasar, lo puede leer en casa. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como ¿cuántos varones? Como 25 varones. Sus espaldas vueltas al templo de ¿quién? De Jehová. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y adoraban a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Se estaban postrando hacia quién? Hacia el sol. ¿Cuáles eran las grandes o las dos grandes abominaciones que se estaban cometiendo entre los que profesaban servir a Dios? ¿Cuáles eran? En primer lugar, la adoración al sol, exactamente, y en segundo lugar, la inmortalidad del alma. Ahora, ¿cuáles son los dos grandes errores que van a existir al final de la historia? Yo pregunto. ¿Serán los mismos? ¿Serán los mismos o no? Claro que sí son los mismos. Ahora, en un momento vamos a volver allá en el libro de Apocalipsis para que ustedes vean eso en un momento. Pero antes quiero preguntarles, ¿todo esto o todos estaban practicando estas abominaciones allá en la ciudad de Jerusalén? ¿Todos estaban practicando esto o había un remanente fiel que se mantenía adorando a Dios? Sí, había un remanente fiel. ¿Qué hacía ese remanente entonces? ¿Qué hacía? ¿En qué se divertía ese remanente fiel? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Clamaban allí? ¿Estaban clamando? ¿Gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo en el pueblo de Dios? Claro que sí, el pueblo, ese remanente de Dios gemía allí. ¿Todos estaban practicando esas abominaciones en Jerusalén? Yo pregunto. Sí. Ahora, ¿qué recibían aquellos que clamaban y gemían? ¿Qué recibían? ¿Qué recibían aquellos que clamaban y gemían por las abominaciones que se estaban cometiendo con respecto al estado de los muertos y a la adoración al sol? ¿Qué recibían ellos? ¿Qué recibieron en sus frentes? Exactamente por acá. El sello de Dios. Recibieron el sello de Dios. ¿Y qué de los otros individuos que estaban practicando las abominaciones? ¿Qué recibieron? ¿Qué pasó con ellos? Ellos no recibieron el sello de Dios. No lo recibieron. Y por lo tanto, cuando vino la destrucción, ¿qué pasó con los que tenían el sello de Dios? Fueron protegidos por la gracia y divina protección de Cristo Jesús, de Dios. Ahora, eso lo pueden leer ustedes. ¿Qué pasó con aquellos que estaban practicando esas abominaciones? Yo se lo voy a dar de tarea. Ustedes lo pueden repasar allá en Ezequiel 9. Dice que fueron destruidos por los ángeles destructores. Ustedes lo pueden revisar allá. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el fin? Con nosotros hoy día. ¿Qué tiene que ver esto con el fin? ¿Qué me sirve esto? ¿Qué aplicación hay para mi vida? Pues tiene todo que ver con el fin, déjeme decir. Todo tiene que ver con el fin. Porque la historia se va a repetir. La historia se va a repetir. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17. Y vamos a notar los paralelos con lo que acabamos de estudiar. Hermano, les ruego unos minutitos nada más y ya vamos a terminar con nuestro estudio. Apocalipsis 17, versículo 1. Está ahora hablando del tiempo del fin. Aquí está hablando en el contexto. Apocalipsis 17, 1. Va a haber una gran apostasía en la iglesia cristiana. Yo pregunto, ¿sí o no? En los últimos días va a haber una gran apostasía. La gente se va a alejar de la iglesia, incluso de manera abierta. Sí. Claro que sí. ¿Quiénes son los apóstatas del Antiguo Testamento? ¿Quiénes fueron? ¿Los filisteos? ¿Los mundanos? ¿Los babilonios? ¿Quiénes fueron los que se apartaron? ¿Los egipcios? No, porque el diablo ya tenía eso, ya los tenía ellos.
¿para qué los quiere si los quiere? No tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo ya. ¿A quiénes quería el diablo? ¿A quiénes quería? Al pueblo de Israel, exactamente. ¿A quiénes quiere en los últimos días entonces? A los cristianos, a los que profesan ser el pueblo de Dios, a los cristianos, exactamente. Entonces lo que dice Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya vimos una grande ramera en el Antiguo Testamento, yo pregunto. ¿Ya la vimos? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Quién era esa gran ramera del Antiguo Testamento? ¿Los babilonios? Sí. ¿Los paganos? ¿Sí? ¿Quiénes eran? No, era Israel, ¿cierto? Era el pueblo de Israel. ¿Qué representa entonces esta ramera en el libro de Apocalipsis? ¿Qué representa? Representa al mundo cristiano apóstata, exactamente. ¿Van conmigo o no? Es decir, que al final de la historia, el pueblo de Dios, que profesó servir a Dios, y no estoy hablando de la iglesia adventista específicamente, estoy hablando de todo lo que profesa el nombre de Cristo, el cristianismo en general va a convertirse en una gran ¿qué? En una gran ramera. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Quiero que noten el versículo 4, Apocalipsis 17, 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y ¿qué? Y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Todo esto está ya registrado en Ezequiel, quiero decirles, en Ezequiel 16. No lo leí por razones obvias, pero está la misma descripción, usted lo puede repasar allí. Y tenía en la mano un ¿qué? Un cáliz de oro lleno de ¿qué cosas? De abominaciones y la inmundicia de su fornicación. ¿Qué va a tener esta ramera entonces en su mano? Una copa, un cáliz, una copa llena de abominaciones. ¿Y qué serán esas abominaciones? No me pregunto. ¿Qué serán esas abominaciones? ¿Qué son? ¿Cuáles serán las 2 abominaciones del Antiguo Testamento? ¿Cuáles son? La inmortalidad del alma y la adoración al sol. Esas son las 2 abominaciones. Eso fue lo que hizo Israel ramera. Y aquí tenemos otra ramera en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene esta ramera? Abominaciones. ¿Y a quién le da las abominaciones? ¿A quién se las da? No se las va a quedar. ¿A quién se las da? A los reyes y a las naciones del mundo. ¿Van conmigo, sí o no? No se las queda a él, se las da a los reyes y a las naciones del mundo. Ahora, la Biblia nos dice que esta ramera tiene hijos. ¿Van conmigo o no? Sí, nos dice que tiene hijos. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que tiene hijos? Nota el versículo 5 para que vayan. Así es, por allá voy. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Cuántos de ustedes conocen una madre que no tenga hijos? No es posible, ¿verdad? Es decir, esta madre en algún momento tuvo ¿qué? Tuvo hijos, exactamente, tuvo hijos que nacieron de ella, que enseñan sus mismas doctrinas, que practican sus mismas prácticas y que en realidad hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Yo le pregunto, ¿todos los que están en el mundo están practicando esas abominaciones todos? ¿O habrá un grupo que va a clamar y que va a gemir por las abominaciones que se han estado cometiendo y que se están cometiendo? ¿Habrá un grupo fiel, un remanente? ¿Dónde se encuentra ese mensaje de clamar y de gemir por las abominaciones que se están cometiendo en el mundo cristiano? ¿Dónde se encuentra ese mensaje? Aquí en la calle 14. Vamos a ir al libro. Note lo que dice el libro de Apocalipsis. Note lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. Aquí presenta lo que se conoce como el fuerte clamor del cuarto ángel, para aquellos que yo sé que lo saben, que es una denunciación de las abominaciones que se han estado cometiendo en la ciudad de Babilonia prácticamente. Al igual que en el Antiguo Testamento, que ya lo hemos estudiado, los que reciben el sello en su frente claman y gimen por las abominaciones que se cometen en el pueblo de Dios. Note lo que dice Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel, ¿qué cosa? Descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Está clamando, está gimiendo el ángel aquí, ¿usted cree? Y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo y el albergue de toda ave inmunda y ¿qué? Y aborrecible. ¿Está llena del espiritismo la gran Babilonia? Yo pienso que sí. Sí, porque cuando en la tierra se proclame que los muertos no están muertos, que es lo que se está profesando hoy día, las puertas de la iglesia quedan ¿de qué manera? ¿Cerradas o abiertas? Quedan abiertas de par en par al espiritismo.
quedan abiertas al espiritismo, no hay ninguna protección en realidad que podamos tener nosotros, y a través del espiritismo, de alguna manera, el diablo puede unir todas las iglesias, las puede unir, y prácticamente quiero decirle que las está uniendo, y a fin de cuentas las va a convencer a través del espiritismo de que el día de reposo ha sido cambiado. Y esa es la misma estrategia que utilizó Satanás desde el mismo principio, desde el mismo comienzo, cuando le dijo a Eva, no moriréis. El espiritismo no comenzó hace unos años, comenzó allí en el jardín del Edén, cuando Satanás le dice por medio de la serpiente, no moriréis. Él es el primer espiritista, Satanás. Sigue diciendo el versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. ¿Este es el mundo cristiano, sí o no? Yo pregunto. ¿Es el mundo cristiano? No. ¿Es el mundo cristiano general? Claro que sí, ese es el mundo cristiano. La ramera es una iglesia prostituida, ya lo hemos dicho, ya lo hemos repasado. Y en el Antiguo Testamento, la ramera era el pueblo profeso de Dios. ¿Era el pueblo de qué? Era el pueblo de Israel, exactamente. Y guarida de todo espíritu, sigue diciendo, todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahora noten el fuerte clamor en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus ¿qué? De sus plagas. Yo pregunto, ¿hay un llamado al fin de la historia para que la gente salga de este sistema, como también lo hubo en el pasado, para que la gente saliera de ese sistema en el Antiguo Testamento? ¿Lo hay, sí o no? Sí. Claro que sí. ¿Y qué recibieron los que clamaron y gimieron por esta gente que estaba en este sistema? ¿Qué recibieron? Se recibieron el sello de Dios en sus frentes. ¿Y qué recibirán según el libro de Apocalipsis aquellos que resistan las abominaciones de Babilonia? ¿Qué recibirán? Recibirán el sello de Dios según Apocalipsis en sus frentes. Así que lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo profeso de Dios va a pasar también ¿cuándo? Al final de la historia. Interesante, ¿no? Y casi todas las historias que ustedes leen en el libro de Génesis se van a repetir. O ya se han cumplido por segunda vez o se van a cumplir. Prácticamente están por cumplirse. No son simples historias, las historias del libro de Génesis. Son profecías contadas como historias. Lo puedes revisar. Ahora, yo pregunto, ¿cuáles son los dos errores? ¿Cuáles son los dos errores? La inmortalidad del alma, que Dios llama abominación, y la adoración al sol, que hemos comentado. Y usted dice, bueno, pero hoy en día la gente no adora al sol. Sí. Hoy en día la gente no adora al sol. La gente es demasiado chic, sofisticada, como para adorar al sol. La gente es demasiado, ya sabe, es brillante, ya está educada, no se arrodilla a adorar al sol. El diablo tiene que tener un engaño más sutil, ¿verdad? Tiene que tener un engaño más sutil que ese. Yo pregunto, ¿es lo mismo adorar al sol que adorar en el día del sol? Sí. Algunas lo dijeron rápido y aceptaron, otros que no. Sí, es lo mismo. Y le voy a explicar el porqué. Lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No. ¿Qué pasa si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Se convierte en un qué? Un ídolo. ¿Cómo se llama eso, perdón? Idolatría, exactamente. Usted se convierte en un idólatra. ¿Quién hizo el primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? Dios. Domingo. ¿Quién hizo ese primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No. Si usted utiliza ese día para adoración, ¿usted se convierte en un qué? ¿Se convierte en un qué? Se convierte en un idólatra en realidad. Un ídolo, hermanos, en realidad es cualquier cosa que el hombre hace para adoración. Todo lo que el hombre toma para su adoración, no importa qué cosa sea, se convierte en idolatría.